A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 18 de diciembre del año 2024. El título del editorial de hoy es el siguiente. Tengo un título corto y tengo un título largo. Vamos a ver el título corto. ¿Gastar para olvidar que estamos jodidos? Entre interrogación. ¿Gastar para olvidar que estamos jodidos? Esa es la versión corta. La versión larga es la siguiente. Gastar es, para todo fin práctico, la mejor medicina para nuestra situación económica. Interrogaciones ambas. ¿Qué significa esto? Miren, los Estados Unidos son una sociedad eminentemente consumista. En los Estados Unidos el consumo es lo que mueve esa economía. Hemos, a raíz de que empieza a darse lo que llaman los sociólogos o los antropólogos, un proceso de transculturación, es decir, empieza por intercambios de turistas, viajes, etcétera, etcétera, a que el país fuerte influye en el comportamiento del país débil. En la frontera primero, porque era mucho más fácil cruzar a los Estados Unidos, viajar, ya ahorita pues con los boletos baratos, etcétera, muchos mexicanos del centro del país o del sureste viajan a los Estados Unidos. Pero hace 70, 80, 90 años era común para los habitantes de los estados fronterizos cruzar a Estados Unidos. Eso dio por resultado que copiáramos mecánicamente una forma de vida. Les doy ejemplos. El arbolito de Navidad y Santo Claus. En el norte, por ejemplo, en los 6 estados fronterizos, si bien ya los Reyes Magos han empezado, pero cuando yo era chamaco, quien nos traía los regalos era Santo Claus. Y en el caso de los Reyes Magos se ponía ahí un calcetín o algo, y nos traían una bolsita de chocolates, unos dulces, pero los regalos y la celebración era la de Santo Claus. Esa era la verdad. En aquellos años, el pavo, o sea, no, en la Navidad se consumía el pavo. Se preparaban los huíjolos, decían algunos, o los cóconos, dirían aquí, pero porque era la copia de allá, en Estados Unidos el pavo se consume, bueno, pues el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day, se consume el 70-80% de todos los pavos que se consumen prácticamente en un día. Dicen los paisanos, el Día del Turkey, dicen. Entonces, eso fue generando cosas donde la costumbre, vamos a decir, mexicana de los Reyes Magos fue cediendo, pero ha habido, recuerdo que en el sexenio del presidente Echeverría, la señora María Esther, que en paz descanse, promovió esas tradiciones mexicanas, la de los peregrinos, las posadas, etcétera. ¿Ah? Entonces, esas costumbres las aceptamos de una manera acrítica. Los Estados Unidos, un país que en la Segunda Guerra Mundial quedó íntegro, fue la gran potencia que no le tocó los bombardeos que sufrieron las ciudades alemanas, etcétera. Entonces, los Estados Unidos a partir del 45 se entronizan como la primera potencia mundial económica y política y militar. Y eso reforzó la presencia cultural de esa visión de la sociedad norteamericana. Y la aceptamos nosotros. Yo recuerdo de chamaco los chocolates de diciembre
No era el Carlos V, no era el chocolate de la abuelita, eran los Kisses, que todavía no tenían planta aquí en México, las cositas chiquitas, el Milky Way y los Snickers. Y las bolitas MM, las obleas, o las chiquititas, y luego ya fueron cacahuates, fueron avellanas, etcétera, etcétera. Entonces, eso generó una parte de nuestra cultura, particularmente en aquella zona del país. Y nos empezamos a volver consumistas. Nos empezamos a acariciar las bondades de comprar cosas, al grado tal de que perdimos el sentido de las proporciones, que frente a Estados Unidos somos un país pobre. Estados Unidos es su economía 16 veces mayor que la nuestra. Mayor que la nuestra. Nos aplastan. Son 350 millones de habitantes y nosotros 130. En esas condiciones, pues, sin sentirlo, y a medida que empieza la modernización de México, esa cultura fue bajando. Ahora ya está hasta Yucatán y al sureste. Cuando yo llegué a México en 1962, era normal que los chamacos pidieran, o sea, para sus calaveritas, me acuerdo, ahora ya es el Halloween. Y los Reyes Magos eran la ley. Ahora es Santo Claus. Vayan ustedes a cualquier tienda departamental y van a ver ustedes esa realidad, producto de la interdependencia de esas sociedades y de esas economías. Ahora bien, ese sería el contexto económico histórico de cómo una forma de ver la vida fue teniendo influencia en México. Antes, doy otro ejemplo, allá cuando yo llego aquí a la Ciudad de México, lo obligado era ir a Acapulco los que tenían recursos. Yo nunca fui a Acapulco de vacaciones, nunca. Entonces, hoy en Semana Santa o el 15 de septiembre a Las Vegas, a Houston, a San Antonio, a Nueva York, a ver caer la bola. Es decir, se ha aceptado, repito, de manera acrítica, diversiones, viajes que no van con nuestra historia y sobre todo con nuestra capacidad económica. De repente en México se encuentran personas que tienen un equipo para esquiar de varias decenas de miles de dólares. Usted dice, ¿y esto? Bueno, entre personas pudientes, personas que tienen para adquirir eso y se van en avión y los ve ustedes en el aeropuerto con unos equipones ahí, los esquíes, etcétera. Y eso hace 50 años era impensable. Pues. ¿Qué es lo que sucede entonces como producto de esa influencia cultural? Que en México empezamos a considerar el consumo, comprar cosas, como algo que nos hacía felices o nos daba una sensación de felicidad, se sentía bonito, vamos a ponerlo de esa manera. Al principio había cierta reticencia, pero a medida que pasaron los años, empezó el consumo navideño a dominar totalmente. Y son las obligaciones, el intercambio de regalos, el comprarle cosas a los chamacos, juguetes, ropa, regalar, pues. Y eso hoy es una práctica peligrosa. ¿En qué sentido lo digo esto? Hemos perdido la capacidad para analizar nuestra situación material y vemos los estímulos que hay para gastar, para consumir, son aplastantes.
aplastantes. A cualquier tienda que vayan ustedes o van caminando aquí en la banqueta en Reforma, una bola de puestos de ambulantes con mercancía pirata que llega de China, de Corea, etcétera, ¿verdad? Y una forma de escaparse de nuestra dura y ofensiva realidad es no ahorrando para cuando venga la cuesta de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, sino lo que da placer es comprar cosas en diciembre o regalar cosas en diciembre. No sé quiénes recuerdan algún intento que hubo fútil, o sea, que no pegó. No compres afecto, regala afecto. Pues, ¿quién peló eso? ¿No? Nadie. Entonces, estas semanas de diciembre, y quizá la primera, porque los reyes también todavía existen en algunas familias, la costumbre de que los regalos principales a los chamacos todavía se dan con los reyes magos, ¿no? Pero pronto los vamos a derrotar, no crean que no canten victoria los Reyes Magos, a pesar de que uno viene en un elefante, otro en un camello y otro en un caballo. La aplastante presencia del Santo Claus, ahí está. ¿Qué les quiero decir con esto? No que no consuman, no que no compren, no. Sí, yo soy un respetuoso de la libertad de cada persona, que es la esencia del liberalismo, la libertad individual. Las consecuencias serán, si no tiene usted los recursos y con cargo a su tarjeta de crédito, en enero o febrero le va a llegar el ajuste ahí en el estado de cuenta. Lo que yo planteo es la necesidad de entender qué somos, qué tipo de sociedad somos frente a la riqueza o frente a las carencias. Miren, yo viví un año en China, del año 1969 al 70, cuando fui a estudiar el modelo de la Revolución China, la Guerra Popular Prolongada, a estudiar el pensamiento Mao Zedong, etc. Y era un país en aquel entonces paupérrimo, no pobre, paupérrimo, pobre en grado superlativo. Los chinos tenían derecho a 2 pantalones y 2 chaquetines al año. Para verano, uno de color caqui y luego otro en invierno de color azul. Las mujeres usaban exactamente el mismo. No había, a ver, no, yo lo quiero un poco ajustadito. No, señores. Y eran guangos, holgados. ¿Por qué? Porque no había chamarrones de piel como ahora, de pluma de ganso. No, había una especie de armadura de guata, de eso que utilizan para los cobertores, las quiltas, que le llamamos, es un anglicismo, quilt, es en inglés. Entonces, en el invierno se ponían esas armaduras y luego se ponían el chaquetín, el clásico estilo Mao. Y eso era para todo, para la etapa de invierno, pero el uniforme Mao caqui o verde o caqui y azul era el mismo. Y el Ejército Popular de Liberación usaba esos también. Entonces, era una situación de pobreza donde los ciudadanos chinos y la población china lo llevaba con una entereza increíble, que nos sorprendió a nosotros cómo vivía esa gente. Una vida frugal, austera, de ahorro, y vean ahorita cómo están. Para mí fue muy aleccionador eso. Luego pasé unos 20 días en Alemania Democrática, años después,
producto de uno de los amigos con los que nos juntamos, con Salvador, su familia, la familia de su esposa, vivía allá. Entonces fui a Berlín, fui al pueblo pequeño donde estaba él estudiando allá, de ahí me pasé a Varsovia, en Polonia, y me tocó ver la pobreza, las limitaciones en las que vivía esa gente. Posteriormente, a los 20 años, regresé a Alemania y a Checoslovaquia, Polonia, en un viaje de trabajo, de estudio, y aquello había cambiado radicalmente. Por años, por decenios de vida frugal, austera, habían, ¿cómo decirlo?, rendido frutos, y la gente ya vivía mucho mejor, etcétera, etcétera. Me tocó ir a Taiwán también, allá por los años 87, 88. Y luego regresé años después, y también el cambio. Lo viví en Corea, y eso en México no lo veo, pues. O sea, particularmente los alemanes es un pueblo, sobre todo los mayores de edad, los que les tocó las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, son familias, una sociedad ahorrativa, sin dispendio, donde pueden gastar en una chamarra, por ejemplo, una buena cantidad de euros, pero les dura 20 años o más o menos, una cosa así. Pero no están comprando una chamarra cada que llega el invierno, por ejemplo. En esas condiciones, para mí fue muy aleccionador haber vivido esas experiencias de vida. Ahorita las personas se maravillan lo que es Alemania, pero los alemanes vivieron casi 50 años, 45 años, 40 años al menos, apretándose el cinturón, ahorrando, trabajando para las siguientes generaciones. Hoy, los jóvenes alemanes, las familias, están disfrutando ese sacrificio de millones de alemanes a partir de 1945. En México, quizá porque no hemos sufrido nosotros los embates de las guerras. En cambio, Europa, pues todo el siglo XIX fue estar guerreando y guerreando, invasiones. Entonces, han vivido esa situación. No se diga la pobreza en China, en Corea, Taiwán. Entonces, la gente ha aprendido que hay que ahorrar para los años de vacas flacas. No hay que generar un dispendio absurdo, pues. En cambio, ahorita vemos los anuncios de un nuevo teléfono y corre la gente en comprar un teléfono de 40,000 pesos, por ejemplo. Bueno, ya no me los acabo yo a los de Telcel, que están desde hace 5 o 4 meses, jode, y ya hasta conozco los números y les corto. Es que su plan, que esto, que el otro, y es muy tentador. Nosotros vamos a su casa y le llevamos los modelos. No me lleve nada. Yo cuando quiera cambiar el aparato, voy a ir al centro de servicios. Y ya esta cosa que tengo aquí, creo que ya tiene como 6 años, viejito. Y ya está, por ejemplo, de hace unos días para acá, la batería se calienta, entonces ya llegó a su vida útil. Entonces estoy obligado, para que no me deje aislado, pues tengo que cambiarlo, ¿verdad? En esas condiciones, pues, lo que yo señalo no es, como alguien me decía, no nos vaya a regañar, no. Simplemente pedirles que piensen en las bondades que tiene mientras no tenemos una vida acá de excesos o de mucha calidad, etcétera. Ser austeros, ser frugales. Hoy, por ejemplo, en este año del 24, la economía va a crecer en el mejor de los casos 2%, 2.1%, si no es que menos. Pero el año que entra vamos a andar en los niveles de 1.1.
mucha gente se va a quedar sin empleo. Muchas personas van a perder su empleo y por lo tanto se van a quedar con una deuda elevada. Eso no lo entendemos y además los comerciantes pues no se van a dar un balazo en el pie, no compre ahora, no, por favor, no se endeuden, al contrario, ¿qué hacen los bancos con una liquidez excesiva que de no colocarla mediante una tarjeta de crédito, un crédito para bienes de consumo duraderos, lavadoras, pantallas, etcétera? Ese espectáculo, por ejemplo, que me maravilla a mí ahora con esto del Buen Fin, donde sale la gente arrebatándose las pantallas, una cosona caga, se te dicen, oye, pues, pero bueno, en ese sentido reconozco la libertad de la persona y si tiene dinero para hacerlo, digo, no hay problema. Y si no tiene, pues tampoco, porque quien pagaría esa deuda, pues es él, el que utilizó ese crédito, que es muy caro, el de las tarjetas de crédito o el de las tiendas departamentales. Sé que es difícil para un país como el nuestro, que tiene 3,200 y un poquito más de kilómetros, con el país consumista por excelencia, pedir frugalidad, pedir austeridad. Sé que es arar en el desierto, pero les pediría nada más que le dieran una pensada, pues. Por eso yo les digo, compras superfluas, que no sean de imperiosa necesidad, posponlas. Sin embargo, se ha generado pues una idea de que esta es una época de regalar o de consumir. Finalmente, regalar es consumo. No lo disfruto yo, sino que disfruto yo primero adquiriendo una cosa, se siente bonito. Casi parece uno rico sacando la tarjeta y casi se le borran los números, ¿verdad? Pero regalándole a una persona a la que uno aprecia, a la novia, a aquellita, al segundo frente, etcétera. Y eso genera, eso es terreno de la psiquiatría, ¿verdad? Genera una satisfacción, pues, para utilizar una expresión conocida, es un placer casi orgásmico. Es que bueno, ¿no? Cómpratelo, hombre, órale, y esto. Eso es lo que planteo nada más. No es de que yo los regañe. ¿Quién soy yo para andar regañando a adultos? No regaño ni a mi nieto, ahorita voy a andar regañando a personas adultas. Sin embargo, conociendo la historia, y por eso es importante estudiar, leer la historia. Y cuando uno lee la historia de países, China, Japón, Corea, Taiwán, Singapur, cómo eran hace 50, 60, 80, 100 años, ese sí era pobreza, dificultades, escasez. Cuando uno lee la historia de Europa en el siglo XIX, por ejemplo, para no irnos más atrás, era guerra tras guerra, enfrentamientos, y eso trae muerte, trae hambre, trae cadáveres expuestos, etcétera. Pero nosotros no hemos sufrido eso. La Revolución Mexicana fue una tomada de pelo, hombre. Pues hay zonas del país que ni seguían en su trabajo diario, pues. Entonces, eso ha facilitado el que hayamos caído en las garras del consumo. Ha facilitado eso. En esas condiciones, pues, yo pediría eso nada más. ¿Por qué? Imaginen ustedes una familia que tiene 3 hijos, que sean jóvenes, no sé, uno de 18, otro de 16, quizá uno de 14. Si uno de ellos es una mujercita, pues obliga, ¿no? Pues es que fulanita ya trae unos tenis así, o que trae un collar así, o que el otro trae un reloj acá, o un teléfono acá. ¿Y qué tal si esos padres perdieron su empleo, por ejemplo?
o alguno de ellos los despidieron, los liquidaron, pero no alcanza para vivir. ¿Cuántas personas hoy, no sé si ustedes acostumbran moverse en algunas ocasiones en Uber? Si lo hacen, yo les pediría que hablen con ellos, que en una cosa amable, ¿verdad? Que no se suban acá ignorándolos a la gente, sino platicando, y van a encontrar un fenómeno muy curioso. Un buen porcentaje de los operadores de Uber o de Didi o cualquiera de las aplicaciones son personas que perdieron su empleo. Personas en sus 55 años, 50, 60, y que ya prácticamente no se pueden contratar porque el mercado laboral es cruel. ¿Ah? No tienen todavía una pensión, les faltan años de cotizar. Entonces, la liquidación, compraron un vehículo y andan trabajando 14, 16 horas diarias en Uber, con todos los riesgos que implica. Hablen con ellos, platiquen con ellos, pregúntenles y se van a encontrar con historias de vida que son tragedias. Por eso yo les digo, no soy de la idea de que no compren, no regalen. No, de ninguna manera. Si ustedes tienen recursos para, sin poner en peligro sus finanzas personales, y quieren comprarles a los suyos un nuevo teléfono o regalar a los amigos que una botella de esto, háganlo. Disfruten eso. Disfrútenlo. Pero recuerden esa frase que fue popular y luego desapareció: regale afecto, no lo compre. Regale afecto, que es un buen sustituto. Por ejemplo, hoy estos amigos que estuvimos desayunando, cada quien pagó su cuenta. Somos en ese sentido democrático. Acá le agregamos, si somos 3 o somos 4, agregamos la propina. En ese sentido somos conscientes y damos buena propina por la atención tenemos y lo dividimos entre 3 o entre 4, igualitos todos. Vámonos. Y cada quien paga lo suyo. Hoy, por ejemplo, estuvimos desayunando ahí y uno de los comensales, un buen amigo, excelente, es muy ducho en la cosa de las, ¿cómo se puede decir esto? Que son, no artesanías, esas chucherías que hace la gente, no sé cómo decirlo, pulseras, collares, de cosas muy sencillas. Entonces, a las esposas de 2 de los que estábamos ahí, les regaló, les hizo un collarcito. A ver, muéstramelo. Este es un comercial para... y esta, para mi querido Pepe. Esta es una persona que no imaginan ustedes quién es. Esto lo aprendió desde niño, su señora madre le enseñó desde chamaco. Y él disfruta haciendo esto para regalarlo a las esposas de sus amigos. Pero no lo hace con fines de lucro ni nada. Entonces, esta es una forma también, vamos a decir, donde se expresa el afecto, el aprecio, ¿ah? Pero ninguno acá de nosotros, varones, nadie regaló nada. Sí, simplemente el afecto, pues, el compartir una cosa. Muchas veces eso tiene un valor incuantificable. Entonces, eso es lo que yo les pediría nada más. No poner en riesgo sus finanzas personales al pensar que deben regalar. No es obligado eso, ¿no? Pero sí es bueno el hacerle sentir al otro el afecto, un abrazo, palmadas, hermano, y esto, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que valora más la otra persona, ¿no? Pero, repito, cada quien es libre de hacer, como dijo aquel, de su dese un papalote, no más que no me salpique. Es decir, regalar es bonito, y más
a los seres queridos a los que uno aprecia verdaderamente. Pero esos se sienten bien con unas palmadas, ahí sí, con un deseo de un mejor año, porque por el aprecio se sabe que es auténtico ese deseo. Pero hay las cosas de los políticos, mi hermano, las 3 palmadas de los viejos priistas. Te deseo lo mejor, mi hermano, que se te haga ahí, mi hermano. Muy bien, gracias, hermano. Y acá, 1, 2, 3 palmadas en la espalda. Eso es ficticio, eso. Pero en fin, usted es el que decide, usted es el que en el ejercicio libérrimo de su libertad te decida. Si se quiere endeudar, órale, yo no tengo objeción alguna. No más que piense pues en el riesgo que se corre al estar excediéndose en eso. Y pues a disfrutar estos días, hombre, estas fiestas con los amigos, dando afecto, pues no comprando. Ya ven, no los regañé y ni tengo por qué hacerlo, ni fue esa mi intención. Vamos a tener nuestra posada medio rara este sábado que viene, en 3 días, ¿verdad? Y ahí platicaremos de estas cosas y de muchas otras. He tenido yo la fortuna, la vida ha sido generosa conmigo, de que me ha permitido viajar a otros países, estar en periodos más o menos largos en algunos otros países, y me ha tocado convivir con familias de otros países, en el Reino Unido, en Londres, en tiempo en Francia, etcétera. Y uno aprende al ver otras culturas, aprende al ver otras sociedades, su comportamiento, etcétera. En fin, aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel. Espero que haya sido útil estas palabras que les expreso.